presentar esta sesión que nos va a dar Virginia Cabrera. Virginia es profesora de la casa ya desde hace unos cuantos cursos. Estábamos comentando antes de empezar cómo le pasó el testigo otro profesor que está con nosotros hoy en la audiencia, justo cuando yo tomaba control de Industriales Escuela de Negocios, ¿no? O sea, que nos conocemos pues, prácticamente desde que yo empecé en Industriales Escuela de Negocios. Y bueno, como se va a desprender de lo que voy a contar a continuación, pues la experiencia ha sido siempre muy positiva, ¿vale? Yo he tenido bastante relación con Virginia más allá de la que es esperable, simplemente de un profesor más de alguno de los cursos y tal, porque Virginia, si alguna característica tiene, es que tiene muchísima iniciativa y muchísimo empuje, muchísimo entusiasmo y muchísima pasión en todo lo que pone. Yo cada vez que me pide una cita, pues me entra una pequeña desazón, porque ya sé que voy a salir de la reunión con 3 cursos que me ha propuesto, 2 seminarios y no sé cuántas iniciativas más, todas muy interesantes, a los cuales a todas es muy difícil decir que no. Entonces, a ver cómo lo encajamos. Pero es que realmente eso es lo que uno espera de alguien con el que quiere colaborar en un proyecto como el de Industriales Escuela de Negocios, ¿no? Bueno, Virginia es ingeniera de telecomunicación de nuestra universidad. Y como digo, lleva trabajando con nosotros pues por lo menos los últimos, bueno, pues las ediciones desde que estoy yo, que creo que son como ya 4 o 5, ¿no? Y una de las especialidades de Virginia es, bueno, yo diría la especialidad de Virginia es, en términos muy amplios, cómo extraer y desarrollar valor en la era digital. Y una de las vertientes en las cuales esto se desencadena, pues es en algo que hoy en día nos tiene a todos muy ocupados y preocupados, que es el teletrabajo y sus consecuencias y cómo realmente sacar partido de esta nueva realidad, ¿no? Eh, es un lugar común que todos hemos oído y hemos leído mucho, esto de que uno de los efectos de la pandemia es que todo se ha acelerado muchísimo, ¿no? Todos lo hemos oído esto. Eh, yo al menos lo he leído en montones de sitios y siempre me quedo pensando, ¿no? Porque ¿qué ha acelerado, ¿no? El otro día leí un artículo de un autor americano, Noah Smith, que él hacía un cálculo incluso y decía que todo esto que nos había pasado en este año de la pandemia nos había acelerado de manera que estaríamos entre el 2025 y el 2030, ahora mismo, ¿no? De haber seguido con las tendencias anteriores, pues ahora nos habríamos acelerado entre 5 y 10 años, ¿no? Y yo, pues estas cosas digo, bueno, pero habrá acelerado algunas cosas, otras las ha desacelerado, otras se las ha cargado y tal. Me parece un poco chocante este planteamiento así tan primario, ¿no? Pero me viene muy bien esto para hablar de lo que hace Virginia, porque claro, una de las cosas que más se utiliza para poner el ejemplo de esta aceleración es el teletrabajo, ¿no? De repente no había teletrabajo y ahora todos estamos teletrabajando, nos hemos acelerado muchísimo. Bueno, no es el caso de Virginia, porque Virginia ya lleva un montón de años haciendo teletrabajo y hablando del teletrabajo, estudiando el teletrabajo y pensando sobre el teletrabajo. Con lo cual a Virginia esto no le ha acelerado nada. Nos ha acelerado a los demás, pero a Virginia no le ha acelerado nada. Y esto quiere decir que Virginia pues, tiene una ventaja importantísima, que lleva acumulando conocimiento y experiencia sobre este tema pues ya muchísimo tiempo. Nos lleva mucha ventaja. Y esto es lo que ha volcado en este libro, Disfruta teletrabajando, del que hoy nos hablará, y bueno, pues de todo este cuerpo de conocimiento que ella ha ido desarrollando y que hoy nos contará en esta, seguro que muy interesante sesión, que yo creo que, bueno, pues es un hito importante para nosotros en el programa de actividades complementarias que tenemos en Industria de Escuela de Negocios, porque realmente, bueno, pues uno de los objetivos que tenemos es hacer sesiones que sean relevantes, de cosas que sean, pues que podamos aportar a la gente que asiste a las sesiones y nos escucha y le puedan interesar. Y yo ahora mismo no imagino muchos temas que sean tan relevantes y tan interesantes como el que nos va a hablar hoy Virginia.
le quiero dar especialmente las gracias a Virginia por haberse ofrecido a hacer esta sesión con nosotros, a darnos un poco el privilegio de actuar en Industrias con Negocios de anfitriones, ¿vale? Anfitriones digitales, ¿vale? Esto a mí ya me gustaría también que pudiera haber sido en presencial y lo hubiéramos hecho presencial y digital, retransmitido a la vez, pero todavía no nos dejan. Yo creo que es el futuro esta hibridación entre lo presencial y lo digital, donde empecemos a difuminar esa frontera radical de que o es presencial o es digital, ¿vale? Yo creo que eso ya empieza a dejar de tener sentido y podemos hacer las cosas que tengan las dos vertientes y que cada uno elija, ¿no? Esta posibilidad esta opción, esta opcionalidad de poder elegir cómo quieres, por ejemplo, asistir a una sesión como esta, pues yo creo que es a lo que vamos a tratar de tender nosotros en los próximos años en cuanto nos permita la presencialidad, que estábamos comentando ahora que vamos para atrás, o sea que a lo mejor vamos a tardar más en conseguir juntarnos todos en una sala, en un aula, de lo que pensamos, ¿no? Pero bueno, como decía, le quiero agradecer a Virginia habernos dado el privilegio de poder ser los anfitriones de esta sesión, y yo no tengo mucho más que decir. Te paso la palabra, Virginia. Muchas gracias, Rafael. Oye, gracias también a Elena y a Laura, que son, como decíamos antes, las que hacen que Industriales Escuela de Negocio funcione. Pues un placer estar aquí, y gracias también, como eso sí que es verdad, que soy una lianta, pues para recoger las experiencias que he tenido en estos años de teletrabajo, pues he liado para el libro a 4 o 5 personas con las que he tenido el placer de trabajar en lo físico y en lo virtual, algunas más en lo físico y menos en lo virtual, en distintos periodos de mi vida profesional, que son todas especialistas en la parte en la que digamos, está Robert, especialista en cloud y en productividad, María Ángeles, mi compañera en Telefónica en los últimos años, la reina del Office 365. También está Juan, una persona con la que he trabajado más en lo virtual que en lo personal, y es la prueba viviente de que no hace ninguna falta verse no solamente para trabajar bien, ¿no?, sino para tenerse cariño. Y José Luis, alguien también a quien conocí en mis años de Telefónica y con quien colaboro ahora en un proyecto 100% remoto de gente que no se ve nunca, más que para comer y para comer fruta, por cierto, y que bueno, que es, para mí es el modelo de nueva gestión de equipos basada en la confianza, más en la confianza y en el Excel que en el controlar si la gente se sienta en la silla o no. Oye, voy a hablar poco porque quiero que hablemos todos. Gracias sobre todo a los que estáis conectados, desafiando la mala suerte del martes y el 13, y sobre todo desafiando esta leyenda negra de que lo digital es una barrera. Lo digital, yo decía, hoy hablaba con alguien y decía, mira qué ejemplo tan bueno, ¿no? Lo digital es como la naturaleza, ¿no? Como un caldero de agua caliente, ¿no? Las partículas del gas, y de eso los ingenieros sabemos mucho, la entropía las lleva a salirse del caldero y a dispersarse por toda la cocina, salvo que tú pongas la tapa. Y no solamente puedes poner la tapa, sino que puedes poner un pistón a presión y conseguir que una cosa que sucede de manera inevitable te dé a ti grandes oportunidades, ¿no? La entropía te llevará a un sitio, pero si tú tomas control de lo que es la inercia natural, y este sería el gran mensaje que quería transmitirlos, las cosas cambian, y cambian tanto que fijaros a dónde nos ha llevado la máquina de vapor, ¿no? Así que gracias a todos. Prometedme que esta va a ser una sesión interactiva donde vais a preguntar cuando queráis, vais a intervenir en el debate cuando os apetezca, y por favor no dejéis las preguntas para el final. Elena amablemente se ha ofrecido a ordenarnos el chat para que los que estamos de primera mano, de primera opción en el debate, podamos estar un poco más liberados del tema, pero adelante, que os espero. Bueno, yo quería comenzar haciéndose una pregunta, ¿no? que pretendo, os pediría además que fuera una reflexión honesta, que olvidarais, y cuando digo honesta quiero decir un poco tramposa, que olvidarais el último año, ¿no? Y que me dijerais qué habríais pensado
si yo en las Navidades del año pasado os hubiera dicho, mira, os voy a ofrecer un trabajo que está súper cerca de vuestra casa, sobre todo estos a los que venimos de grandes ciudades sabemos lo que significa, donde más o menos vas a tener las mismas tareas que tenías y que entiendo que te gustan, pero que vas a tener una capacidad de rediseño de ese puesto, ¿no? Donde vas a tener una capacidad de negociar un poco los ritmos y la forma en la que haces las cosas, te vas a sentir mucho más dueño de tu puesto de trabajo, vas a ser más flexible, vas a tener más capacidad creativa y sobre todo lo mejor de todo es que te vas a tirar un año sin ver a tu jefe. ¿Qué me hubierais dicho? Pues me hubierais dicho la mayoría dónde hay que apuntarse, porque yo que llevo trabajando desde el 2000, aunque al principio menos y en los últimos años mucho más, todo el mundo decía que eso era un chollo, ¿no? Que dónde había que apuntarse. Resulta que este año, COVID mediante, este sueño idílico se ha convertido en realidad y lo que parecía imposible se ha hecho posible. Y cuando nos hemos despertado, nos hemos encontrado que para unos ha sido un sueño, han descubierto que efectivamente ese paraíso existía, pero para muchos, en un contexto parecido, sienten que se han despertado o que han vivido la peor de sus pesadillas, ¿no? Esta reflexión de gente que decía envidiarme y que las mismas personas 6 meses después me han dicho qué horror, estoy deseando volver a la oficina, vaya vamos, aquí podríamos usar palabras gruesas, dices, bueno, ¿y aquí en todo esto qué es lo que está pasando? ¿No? Y esta es la reflexión que quería compartir con vosotros, es decir, esto es para disfrutar, hemos aprendido a disfrutar, ¿se disfruta a la primera? ¿O es que para disfrutar y para entender este nuevo ecosistema hay que aprender más cosas que cómo se pone un zoom o cómo se comparte una pantalla en Office 365? Mira, a mí me gusta siempre hacer repaso de lo conseguido, porque muchas veces tendemos a no valorar todo lo que hemos hecho y valorarlo nos ayuda a seguir avanzando. Así que fijaros todo lo que ha pasado este año. Mira, me lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide nada. Lo primero es que lo digital empieza a ser algo absolutamente natural y no solamente en el tema del trabajo, en el tema de la educación y sino que le pregunten aquí a las personas que gestionan la escuela de negocios cómo llevábamos años hablando de montar un máster online y luego lo hemos montado en 3 días, ¿no? Esta mañana hablaba con un cliente que me decía, oye, es que éramos radicalmente opuestos al teletrabajo, tuvimos que comprar portátiles a la carrera, los hemos mandado a la gente y tampoco, y ahora lo que queremos es seguir así, no queremos volver, un modo de trabajo híbrido, pero desde luego ya no todos allí de 8 a 6 como clavos, ¿no? Fijaros que además no nos ha costado tanto ni en tiempo, ni en dinero, ni en formación, que se suponía que eran los 3 grandes lastres de la digitalización. Hemos aprendido además que no hace falta ser ingeniero para montar una videoconferencia. ¿Cuánta gente había que decía, no, yo es que lo digital no? ¿No? Pues todas esas excusas, todas esas barreras se han caído de golpe. Y eso, como decía antes Rafael, es habernos hecho avanzar años, pero años o décadas, ¿no? Por otro lado, no solamente hemos aprendido a hacer la conexión, es que hemos ido mejorando sin esfuerzo, sobre todo todas esas personas que dicen que han disfrutado nuestra capacitación digital. Hemos aprendido a generar contenido, ya no nos da vergüenza, ¿verdad, chicos? Que a todos les he liado para que hagamos unos vídeos en el libro. El libro tiene unos códigos QR donde todas estas personas que están hoy aquí, pues a lo mejor se han soltado un poco la vergüenza y han dicho, venga, pues que sea lo que Dios quiera. Lo grabamos, lo hemos grabado en nuestras casas porque era el confinamiento y nos hemos dado cuenta de que no están tan mal, ¿no? De que no pasa nada. Entonces hemos aprendido a hacer contenido digital, hemos aprendido a comunicarnos de una manera, si me permitís la expresión, más graciosa, más cariñosa, más cálida a través del medio digital. Y eso nos ha hecho interiorizar unas capacidades que las empresas nos estaban tratando de enseñar sin éxito. Y eso es muy importante. Y lo más importante es que hemos por fin asumido que el cambio está aquí para quedarse, que el cambio va a ser una constante y que aquí hay que tener cintura, flexibilidad y sobre todo optimismo y buen humor y aprovechar las oportunidades. En todo cambio se ganan y se pierden cosas, en todo cambio. Y se trata no de llorar por las que se pierden, sobre todo cuando el cambio es obligatorio, sino de aprovechar las que se ganan. Yo creo que nadie duda, me gustaría que si alguno lo duda lo diga, que el teletrabajo está aquí para quedarse.
Por dos cosas. Lo primero, porque el teletrabajo ya no es siempre una elección del trabajador. Ya no solo está el tema empresa, es que está el tema de quien está al otro lado, el cliente, el proveedor, el compañero, que te va a decir, oye, no vengas a una reunión presencial, hagamos un Zoom. Teletrabajar no es trabajar desde casa, es trabajar utilizando medios que no son el cara a cara directo al que estamos acostumbrados. Y por otro lado, no solo estamos subestimando la cantidad, sino que tal vez estemos subestimando las capacidades que necesitamos, porque la conclusión, y tengo aquí los datos de la última encuesta del CID, es que hemos sacado un sobresaliente en productividad, hemos aprendido a hacer la conexión, pero sin duda, mirad, con un 46% de gente teletrabajando, el 50% lo valora positivamente, solo el 20% cree que es negativo y la mitad ni sabe ni contesta. Con lo cual podemos decir que 2/3 de la gente que ha teletrabajado quiere seguir haciéndolo. Y en las empresas pasa un poco lo mismo, ¿no? Las empresas han descubierto que no necesitan esas grandes oficinas, también han descubierto que necesitan o lo están descubriendo una nueva cultura, porque si no algo va a seguir aflorando esa parte negativa de me siento solo, no hago equipo, pierdo el contacto social, la colaboración se resiente. Sin duda hemos hecho, como os decía, la parte operativa y lo que nos toca ahora es, y de ahí viene un poco el porqué del libro, es resintonizar nuestras actitudes y nuestra mentalidad para cubrir toda esa parte que nos ha quedado fuera, ¿no? Las empresas, desde luego, van a tener que pensarse si apuestan en serio por el trabajo deslocalizado, si resuelven esos pequeños temas operativos de la flexibilidad horaria, los costes, quién tiene que pagar el ordenador, si me puedo incorporar, me puedo ir 10 minutos o media hora por la mañana a dar la vuelta a la manzana y luego sigo. Tendrán que resolver todos esos temas del mismo modo que tendrán que resolver cuál es el nuevo papel de la oficina, porque en muchas empresas está pasando que la gente, como va 2 días, se dedica a tomar café esos 2 días, ¿no? Y allá hay muchos que prefieren, una vez que ya les han visto a sus compañeros, o dices, llego y el office está cerrado, y dices, pues ¿para qué vengo? ¿No? ¿Para qué vengo? Eso me lo decías tú un día, Roberto, me decías, ¿para qué vengo si está el office cerrado y me tengo que reunir con videoconferencia con el de al lado? ¿No? Pues no tiene mucho sentido. Tendrán que ver también qué protocolos estratégicos y sobre todo culturales, cómo van a incorporar a sus plantillas ese talento deslocalizado, qué capacidades tiene que adquirir un jefe para gestionar a esa gente a la que no ven. O sea, hay muchos temas abiertos. ¿Cómo van a fidelizar a la gente en un contexto laboral que está lleno de movimientos y de nuevas oportunidades? Las empresas tienen un reto por delante, pero también lo tenemos nosotros, todos. Cada vez que oigo el tema de que para cambiar una empresa lo que tienen que cambiar son sus líderes, cada vez me sienta peor. Porque si algo es característico de la era digital, es que aquí todos somos responsables, todos, desde el más alto de los directivos hasta el más becario de los curritos. Y los dirigentes, los directivos, los jefes, no son personas diferentes a nosotros. Y si nosotros hemos tenido nuestros miedos, hemos tenido nuestras inseguridades y hemos tenido nuestras dudas, ellos las han tenido multiplicadas. Así que igual que las personas tenemos que trabajar para superar esos puntos negros que aún nos quedan de automotivación, de me siento solo, de me cuesta levantarme y ponerme, me cuesta levantarme al final del día y me quedo aquí hasta las 1000. Estoy constantemente mirando a ver si tengo algún nuevo mensaje para responderlo. Igual que las personas tendremos que aprender, y aquí podemos aprender mucho de las técnicas de marketing digital que llevan muchos años desarrollándose. Tendremos que aprender a poner más calor, más empatía, más eso que en marketing llamamos engagement en nuestras relaciones digitales. Tendremos también que aprender a visualizar nuestro trabajo, a compartir información, porque veréis, cuando uno está solo es indudable que la colaboración se puede llegar a percibir como un riesgo, ¿no? Yo estoy aquí, estoy currando, estoy haciendo mi trabajo y ahora resulta que lo pongo en este directorio compartido y viene el listillo de turno y lo hace o pasar por suyo o lo reelimea, lo manda un email a todo el mundo cuando a mí todavía no me ha dado tiempo ni de sentarme en la silla después de haber el directorio. Esas cosas pasan y esas cosas son las cosas que tenemos que desactivar.
y las tenemos que desactivar, digamos, educando con nuestro ejemplo. Tenemos que aprender a visibilizar nuestro trabajo sin caer mal a nuestros compañeros, sin ser un pelota virtual a nuestro jefe, sino simplemente aprender que el concepto de valor está en nosotros, que tenemos que buscar nuestro valor y que tenemos que buscar la manera en la que transformamos nuestra tarea en servicio a los demás, que es, créeme, lo que nunca falla. Tendremos también que aprender a desconectar, cosa que parece mentira, pero mi hermana siempre dice que tener un negocio es la negación del ocio porque no hay jefe más exigente que tú mismo. Así que esto también es una tarea pendiente. Y desde luego están cambiando las reglas del juego, tenemos que saber que tendremos que valorar los comportamientos de las personas de otra manera, que tendremos que asignar las tareas de otra manera. Dices, y esto que lo sepan los jefes, que se ponga mi jefe y que escuche esto. Sí, vale, de acuerdo. Pero oye, que ellos son personas como tú y como yo y tienen también muchos marrones y muchas inseguridades, ¿no? Tendremos que ayudarles a hacerlo, ¿no? Tendremos que ayudarles pidiéndoselo, tendremos que ayudarles haciéndole ver los beneficios, tendremos que ayudarles enfadándonos un poquito el día que no lo hagan y haciéndole ver las ventajas de que lo hagan así. Así que, en definitiva, estamos ante un nuevo modelo, estamos ante la madre, decía José Luis un día, y creo que al final lo dijiste en el libro, ¿no, José Luis? Estamos ante el cambio laboral más radical desde el siglo XVIII, aunque no lo parezca, oye, aquí ya no valen, ya no estamos jugando al parchís, estamos jugando al Risk. Entonces, tenemos que entender que los roles son diferentes, las estrategias son diferentes, las alianzas son diferentes, se ganan y se pierden puntos de manera diferente. Y estas nuevas reglas, este nuevo modelo, ¿cuál va a triunfar? Pues mira, no lo sé, no lo sé, porque cada maestrillo tiene su librillo. Y aquí lo razonable es que cada empresa haga las cosas a su manera, ¿no? Lo que sí sé es que nada que no meta en la ecuación los sentimientos de las personas va a tener éxito. Y eso lo he comprobado una y mil veces. Las organizaciones tienen una oportunidad de innovar no solo en las herramientas, sino de ir mucho más allá, de innovar en los modelos de relación, en los modelos de creatividad, en los modelos de colaboración, en los modelos de valoración y de remuneración. Y quien aquí sea osado, sea valiente y lo vea con ganas, va a tener muchas oportunidades. Y no me cabe ninguna duda que tanto trabajadores como empresas que no se suban a este carro se van a acabar resintiendo. ¿Hasta qué punto? Me vas a decir, ¿van a cerrar? ¿Me van a echar del trabajo? Pues no lo sé. No lo sé, porque aquí la inercia manda mucho y hay gente con mucho músculo y gente con menos músculo, pero sin duda se van a resentir. Mirad, y con esto acabo, las personas somos seres líquidos, adoptamos la forma del recipiente que nos contiene. Cuando vamos al gimnasio vamos en modo activo, dispuestos a sudar. Cuando vamos al cine vamos en modo relajado, dispuestos a que nos cuenten, ¿no? Y ahora que las paredes han desaparecido, pues lo natural es que nos dispersemos, lo natural es que nos aislemos, lo natural, como os decía antes, como las partículas del gas, es que nos desapeguemos, ¿no? Pero chicos y chicas, aquí hay que tomar el control. Hay que tomar el control porque la única manera de surfear, de no ser arrasados por esta ola digital es surfearla con osadía y con valentía, con cariño y con ganas, ¿no? Y asumir que nos toca poner patas arriba todo lo que teníamos entre manos, ¿no? Y que la clave es hacer las cosas con una mirada nueva, mirar estos nuevos problemas con una mirada nueva. No nos queda otra, no nos queda otra, porque no podemos permitir que estas corrientes laborales de deslocalización del talento nos pongan una soga al cuello, o sea, ni hablar. Y para que eso no suceda, solo hay una receta. Tenemos que entender bien de qué va esto, tenemos que bucear, no quedarnos en la superficie de lo operativo, seguir bajando y comprender bueno, que no es verdad todo lo que nos cuentan, que no es solo todo lo que reluce y ver realmente cuál es la realidad. Sería de tontos no aprovechar esta oportunidad, este escenario que nos brinda una nueva forma de trabajar y de vivir. Pero es que además hay gente que ya lo está haciendo, ¿no? Yo no sé si habéis oído hablar de los job hoppers, del South Working,
de los Nomad, de los Silver Surfers y desde luego si no habéis oído hablar, vamos a hablar ahora largo y tendido, pero lo que no podemos es permitir que estos profesionales nos den sopas con ondas a quien ya lleva mucho tiempo. Así que yo me callo, voy a dar paso un poco a que hablemos todos y venga, en un tuit de 150 caracteres. ¿Quién me cuenta? Vamos a empezar con humor para que no digan que los eventos virtuales son un rollo, ¿no? ¿Quién me cuenta en 150 caracteres su anécdota más divertida en términos de teletrabajo? Yo os cuento la mía. Tardé un año en darme cuenta de que un finlandés que estaba en mi equipo no era un finlandés, sino una finlandesa. También es verdad que era el año 2000 y no existían las videoconferencias, pero tardé en darme cuenta de que no era un chico, sino una chica. ¿Quién me cuenta la suya, chicos? Juan, tienes el mute. Ahora, a mí el teletrabajo me enseñó que el teletrabajo no entiende de horarios, que puedes recibir un email, un mensaje, una llamada, siempre y cuando no se estén establecidas pues un poco el funcionamiento del proyecto, pues que hasta que se establecen esas reglas, el horario es muy diverso. ¿Y eso es bueno o es malo, Juan? Bueno, para mí es bueno, pero no todo el mundo lo ve así. Tienes que acostumbrarte y pactar unas reglas, ¿no? Porque claro, igual estás descansando a las 8 de la tarde o a las 9 y al principio te entra una llamada o un email, crisis, algo urgente. Entonces, bueno, te tienes que acostumbrar a ese... Al principio cuesta, pero yo lo veo como una cosa adecuada. Al final te da flexibilidad. Oye, ¿y alguno más os animáis? ¿Alguien tiene algo así? Y también hablo de la gente que nos está escuchando, ¿eh? Decíamos que aquí vale la opinión de todos. ¿Alguien me cuenta su caída del guindo más sonada en términos de teletrabajo? ¿Eso que pensabas que iba a ser de una manera y te diste cuenta que había sido de otra? Yo os voy a contar un poco, porque es un poco cuando me di cuenta, oye, esto ya va a triunfar y no es una anécdota mía, es de mis hijas, ¿vale? O sea, yo tengo unos hijos que llevan estudiando contables toda la vida, son nativos digitales, están todo el día trabajando con ellos y yo me reía con ellos porque cuando yo tenía que hacer esto muchas veces, oye, ¿y esto cómo se usa? Víctor, porfa, dime cómo tal, y él iba ahí de presumido. Y claro, en cuanto han tenido que trabajar online, pues es lo que decía yo, que estaban todo el rato, jaja, el profe no sabe por la pizarra digital, el profe no sé qué. Y cuando empezó todo el tema de la pandemia, llegan a clase y es, ¿cómo se sube un archivo a Classroom? Y yo digo, amigo, aquí aprendemos todos, ¿no? Entonces, que al final yo creo que fue una toma un poco de conciencia de que todos tenemos que estar aquí y que no todos sabemos y que realmente el aprendizaje es de todos, porque la situación cambia y eso nos hace cambiar a todos. Entonces, tú tienes capacidades, te crees que sabes, pero al final las situaciones te llevan, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido una toma de conciencia. Y luego, pues a mí, una cosa que para mí lo mejor del teletrabajo y desde que estamos así, es que el teléfono no me suena, me suena la pantalla, pero yo la puedo apagar. Y entonces yo un poco al hilo de lo que decía Juan, a mí el teléfono ya no me suena y ya puedo controlar mucho mejor cuando estoy disponible y cuando no. Entonces yo creo que para mí eso es una ventaja bastante buena, porque el tema del ring así por la noche, pues me sorprende. ¿Alguien más se anima? ¿Cuál es su truco secreto para sobreponerse a la soledad de trabajar en remoto? ¿Alguien se habla a sí mismo, se canta, se pone la canción de Coldplay la primera hora de la mañana? Porque hay gente que hasta se viste, se da una vuelta a la manzana y luego entra en su casa tan feliz, ¿no? ¿Tenéis por ahí algo que queráis compartir o... ¿Sí? Otra ¿No? ¿Nadie? anécdota, Virginia, una más de experiencias del teletrabajo. Hace unos cuantos años ya, esto era igual hace 6 o 7 años, convoqué un puesto poniendo que era trabajo en remoto. Me llegaron más de 200 currículums, imposible de filtrar aquello en 24 horas. Al final acabé cogiendo a 3, que eran los puestos que había, y tuvimos que acabar alquilando un coworking porque no había forma, o sea, me lo pidieron las 3 personas. O sea que una expectativa enorme, cuando se pusieron a teletrabajar no había forma y acabaron pidiendo el coworking y tuve que coger un coworking específicamente para eso.
Bueno, esa es muy buena, porque aquí la reflexión es esa, ¿no? Como sabemos conectarnos, creemos que sabemos comunicarnos, que sabemos compartir, y esa quizás sea la reflexión, la reflexión de la sesión, ¿no? Oye, que una cosa son las manos, yo me gusta decirlo como que, oye, es que el hábito no hace al monje. Al monje lo que lo hace es ya no solamente que cultive el huerto, que esté calladito y que rece, sino que le coja gusto a eso de tal manera que ese tipo de actividades le den sentido a esa forma de vida. Y las ropas tienen aquí poco que ver. Oye, hablando de estos profesionales que nos dan sopas con onda, que Juan es experto en gestión del talento, ¿no? Ha trabajado ahora, pues como todos estamos más con la cabeza en el futuro del trabajo, él tiene una consultora de recursos humanos, pero lleva muchos años ayudando a la gente a trabajar su empleabilidad. Y su empleabilidad no desde el punto de vista fácil, de te voy a ayudar a hacer el currículum, ¿qué coges? Sino te voy a ayudar a pensar. De hecho, Juan, me vas a perdonar porque tengo tu libro en la habitación, pero me hubiera gustado, es un libro que se llama Ejercita tu talento. Juan tiene varios, pero yo tengo el favorito, que lo que te ayuda realmente es a entenderte por dentro y a buscar cuál es ese valor diferencial que es, sin duda, la moneda de cambio en la era digital. Juan, tú que incluso has creado una app para ayudar a los profesionales, ¿no? A orientar su valor. No solo has escrito un libro, sino que creaste una app de Guide Your Talent. ¿Cómo estás viendo cambiar el concepto de empleabilidad, ¿no? Cuéntanos, porque... Yo considero, Virginia, que la empleabilidad ha cambiado mucho. Considero que está muy vinculada a los conocimientos, pero no solo a los conocimientos y el aprendizaje, que creo que cada vez es más importante, sino lo que somos capaces de hacer con esos conocimientos Sin duda. y con las competencias. Claro, al final la formación pues es muy necesaria porque ya se da por hecho para determinadas profesiones que hay que tener una formación, pero al final nos van a contratar o van a contar con nosotros en el proyecto empresarial en el que ya estamos trabajando por lo que somos capaces de solucionar, por la forma en la que aplicamos esos conocimientos, por darnos valor, aportar cosas diferentes, porque muchas veces yo lo veo en gente que está trabajando en su organización, es que me han dicho que no, es que lo he intentado y yo ya tiro la toalla. Bueno, pues igual tienes que intentar llegar a tu jefe o al resto de personas de tu equipo de otra forma, intentar cambiar las cosas porque yo creo que la empleabilidad es responsabilidad nuestra. Al fin y al cabo, tenemos que pensar con esa mentalidad de ver nuestro proyecto de empresa en la que estamos trabajando como un proyecto que se puede acabar, porque desgraciadamente el mercado laboral ha cambiado y va a cambiar, y ahí están las estadísticas para decir que muy pocas personas van a acabar sus días en la empresa en la que han empezado a trabajar. O sea, la palabra proyectos paralelos ya es una realidad. Vamos a estar trabajando en diferentes proyectos en los que van a contar con nosotros por las competencias y habilidades que tenemos. Por eso es importante que seamos capaces de mantener ese aura atractiva de nuestro perfil, porque muchas veces parece que la empleabilidad es responsabilidad de tu empresa o de otras personas, y al final yo creo que tenemos que ser protagonistas de nuestro proceso de empleabilidad. Y esa evolución... Dime. Sí, no, ¿y eso cómo se hace? Porque es muy fácil decirle a la gente, tienes que buscar tu valor diferencial, ya, pero muchísima gente, y te pasará a ti también, lo que te dices es que yo no tengo ningún valor especial, ¿no? Claro, y entonces, a ver, ¿qué? Yo creo que es importante estar actualizado, el estar al día de tu sector y de tu profesión, qué nuevos conocimientos se requieren, que tengas esa curiosidad de seguir aprendiendo y de seguir viendo esa necesidad, y muchas veces no esperes a que te los puedan pedir, sino vete un poco desarrollándolos. Y en principio, ¿en qué somos valiosos? Pues yo creo que deberíamos de pensar qué se nos da bien hacer, buscar 4 o 5 situaciones del entorno laboral en la que podamos detectar pues, ese proceso de acciones que hacemos que se nos dan bien, vincularlo a competencias y tener detectadas nuestras competencias profesionales adecuadas, y ver también la evolución de esas competencias. Entonces yo creo que es una labor de
de autoconocimiento constante, porque lógicamente las personas cambiamos por nuestro periplo profesional y por nuestras circunstancias personales, y las competencias también hay que irlas adaptando. O sea, a mí no me vale, es que yo soy así, Juan, es que yo esto no puedo hacerlo. Bueno, al final es cuestión de quieres, te apetece o, claro, hay determinadas competencias que son necesarias. Bueno, Juan, y también es cuestión de tiempo. Quiero decir, que estamos hablando de que hay que formarse, hay que actualizarse, hay que pensar, hay que probar cosas para ver exactamente en qué eres bueno, pero al final pues hay que dedicar tiempo y espacio a esto, ¿no? Y el día tiene 24 horas y todos estamos deseando, ¿no?, que suene el timbre para dejar un poco el tema laboral, ¿no? Claro. Entonces... Yo creo que es importante hacer esa priorización. Coincido contigo, y esa organización. Es imposible llegar a todo. A ver, dentro de esas competencias o de esa empleabilidad de cada persona, ¿qué es lo más importante a desarrollar? Y empieza por lo que dependa de ti, no por lo que dependa de otros, que yo creo que muchas veces pensamos en que tienen que ser los demás los que, bueno, pues piensa qué es lo más prioritario para ti y que tienes que sacrificar para poderlo desarrollar. Obviamente no es fácil, pero imposible no hay nada. Yo creo que es No, y luego de... yo soy una gran defensora, y no sé si los demás lo compartís, de que hay que sacar tiempo durante el trabajo para hacer estas cosas. Es decir, que el aprendizaje no es algo externo, sino que es algo on the go. Que tienes que ser capaz de incorporar a tu día a día actividades que te permitan aprender, ¿no? Y para eso, una de las claves, Robert, es, y te hablo a ti como experto en herramientas de productividad que eres, ¿no?, es que las herramientas te ayuden y no te aten, ¿no? ¿Cuáles son, un poco, tú llevas un montón de años no solamente gestionando soluciones de acceso remoto, sino gestionando equipos que están en Alemania, en Inglaterra y en Sudamérica, ¿no? Y entonces las culturas son diferentes, pero también los horarios son diferentes. Entonces, ¿cuáles serían para ti los básicos en términos de eficiencia y de productividad personal que nos permitan, digamos, arrancar a nuestra jornada laboral ese 5, ese 10% que nos dé margen para poder leer un post, para poder participar en un proyecto colaborativo que te quita un poco de tu tiempo pero que te hace aprender? Sí, hola Virginia, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, pues en mi opinión hay lo de menos, digamos, es la herramienta que utilices, ¿no? Para llegar ¡Hala! a... Tirando piedras contra el negocio. Sí, sí, no, porque realmente es verdad, hay un montón de herramientas que bueno, a nosotros nos preguntan, ¿no? Me preguntan en Telefónica, ¿qué es mejor o qué me recomienda de Zoom o Microsoft Teams o Google? Y bueno, en realidad la herramienta es un poco lo de menos, ¿no? Lo que te encaje, pues en función de costes o de lo que ya tengas instalado, ¿no? Creo que lo importante es el tener el cambio de mentalidad, ¿no?, que te da o que necesitas para poder sacar el partido a estas herramientas, ¿no? Es un poco lo que decíamos al principio. Para mí hay un factor clave que es la colaboración, ¿no?, que es lo que te permiten estas herramientas digitales. Colaborar con otros equipos, ¿no?, que da igual donde estén. De hecho, da igual en realidad que sea teletrabajo o no teletrabajo. Es decir, si nosotros tenemos que trabajar con un equipo en Sudamérica, como tengo que hacer yo, pues no hay ahí una presencialidad, no estás viéndole la cara o no estás sentado al lado, ¿no?, de esa persona del equipo. Pero sí tener una herramienta que te permita crear un equipo de trabajo donde todos puedan colaborar, modificar el mismo documento a la vez, ver qué es lo que en tiempo real lo que está modificando la otra persona, ver cuál es la última versión del documento. Eso yo creo que es la clave, ¿no? Tener una herramienta de colaboración que al final te permite ahorrar tiempo, ¿no? Lo que tú decías. Si yo puedo ver en tiempo real lo que está escribiendo otra persona, puedo ver los cambios que está haciendo, yo actúo sobre esos cambios, no tengo que esperar a que me lo manden y a ver cuándo lo recibo y a ver si en ese momento me lo descargo, ¿no? O sea, estoy realmente interaccionando, y además no solo con una persona, sino con un equipo, ¿no? Ya. Otro factor clave para mí, pues, es la comunicación, ¿no? Nosotros ahora, por ejemplo, nos estamos comunicando, ¿no? Estamos aquí cada uno en nuestra casa y sin embargo estamos hablando, estamos charlando, ¿no? Si me apuras. Entonces aquí también aprovecho para a meter la anécdota, ¿no?, que decías al principio, que no dio momento de entrar, es en un evento de estos también con un proveedor, bueno, una sesión de trabajo que tuvimos la semana pasada.
realmente pues al final este proveedor pues buscó a su departamento técnico, su departamento comercial, y realmente estábamos allí 7 personas hablando, ¿no? sobre una herramienta, y en esta rueda de presentación, pues de los 7, 6 éramos García, ¿no? de apellido, ¿no? Entonces, claro, se presentaba, pues Roberto García, fulanito García. Y lo mejor fue que el último era Luis García García, además, ¿no? Era el jefe de los Garcías, ¿no? Y entonces, ¿a dónde quiero llegar a parar? Yo no conocía de nada a esas personas, era la primera vez que interaccionaba con ellos. Y sin embargo, pues una herramienta como lo que estamos utilizando ahora nos permitió comunicarnos de una manera totalmente sin límites, vaya, ¿no? Compartir documentos, nos veíamos la cara, bueno, prácticamente igual que si estuviéramos, ¿no? Al lado, solo que con la facilidad de que no era necesario estar al lado de esa persona, ¿no? Yo siempre digo que reírse en el Zoom no tiene nada que ver con el Zoom, tiene que ver con lo simpático o no simpático que a ti te apetezca ser, ¿no? Y las herramientas también, yo creo que bueno, María Ángeles, Roberto y yo hemos compartido mucho en los últimos años de nacimiento de todo este mundo del teletrabajo. De hecho, los tres hemos estado en el área de soluciones digitales para pymes, ¿no? Y hemos vivido en primera persona, ¿no? La cara de susto que se le queda a un equipo que está vendiendo tarifas de datos cuando de repente le dices que tiene que vender Office 365. Y realmente tú, Robert, ya no estabas, pero María Ángeles y yo dijimos, esto la única manera de implementarlo es coger el próximo proyecto y que no haya otro medio de comunicación que no sea el Teams. Las dos súper chulas, ¿no? ¿Y qué pasó, María Ángeles? Que fue la gran pesadilla, ¿no? Tú te acuerdas de lo que pasó, ¿no? Pues primero el mote, que somos las talibanes del Teams, o sea, y ya es que ya están las talibanes del Teams, no sé qué. Yo creo que ahí aprendimos mucho, yo por lo menos aprendí mucho. Es verdad que se necesitó primero que la gente conociera todo lo que se puede hacer, porque al final veías Teams como un chat y como una herramienta para hacer vídeo, que yo creo que también nos ha pasado a muchos ahora con todas estas herramientas, que lo ves como un chat y hacer vídeos. Pero luego el problema es que al final todos teníamos tu dinámica de trabajo. Entonces lo que hacía la gente es que los chats que tú escribías se los derivaba al correo electrónico, con lo que al final tenía notificaciones por chat, notificaciones por correo electrónico. Resulta que le pasaban los archivos y no eran capaces de ver que había una pestaña donde tú podías compartir los archivos y donde podían trabajar. Dimos cursos miles y cientos, y luego al final lo que ves es que el problema que tenían muchos de ellos es ¿cómo voy a compartir un archivo? Y María Ángeles, que éramos 18, que no éramos 200, ¿eh? Éramos 18. O sea, y encima nos sentábamos todos en la misma planta, ¿no? Pues aún así no encontrábamos los ficheros, te lo he dejado en el Teams, pues no lo he visto, pues no sé qué, pues en qué pestaña, o sea... Claro, luego había un tema de que yo lo organizo aquí, yo pongo el mismo archivo pero te lo pongo en otra carpeta y no teníamos unas reglas que hacer. Tema de transparencia, yo siempre he tenido mi calendario abierto para que se viera un poco en la parte esta de comunicación que decíamos, hay veces que no tienes que decir nada y oye, que te has dejado todo abierto, que no sé qué, yo ya, si es que lo he dejado para que tú veas que yo tengo esta reunión y es de este tema que es importante, que ya lo sabes, en fin, yo creo que también exige un poco cambiar a hacer las cosas de forma distinta, es decir, yo de ahí lo que aprendí es que no es la herramienta, un poco lo ha dicho Robert, es coger y decir, a ver, ¿en qué me puede ayudar esta herramienta? Y sobre todo en que tienes que dedicar ese tiempo previo a todo el mundo para decir, mira, esto nos ayuda en esto o no, lo probamos, ir paso a paso y no tratar de forzar tanto la situación, sino que ir poco descubriendo un poco cómo va todo esto. Sí, yo ahí la conclusión, hay que cambiar. La conclusión que sacamos María Ángeles y yo es que sin reglas no se va a ningún sitio, porque no tiene ningún sentido utilizar una herramienta nueva con capacidades nuevas para hacer lo mismo de antes. Y no solamente es que no tiene ningún sentido, sino que es un caos, ¿no? Porque además hay un tema, ¿no? Y en eso, pues yo creo que José Luis, que tú que trabajas con un equipo y tienes un poco la capacidad de gestionarlo, ¿no? La responsabilidad de que no solamente las cosas se hagan, sino de que la gente esté pegada, al final resulta que muchas veces el cambio no es
no es en la herramienta. Y estoy segura que esto ha sucedido millones de veces en la historia, ¿no? Tenemos herramientas para hacer las cosas de manera diferente y las hacemos peor que antes porque tratamos de hacerlas igual con una herramienta que ahora ya no está pensada para eso, ¿no? Totalmente. Como mencionabas antes, lo de que en el libro os comentaba que para mí es el gran cambio en las formas de trabajar desde el siglo XVIII, ¿no? En el siglo XVIII pasamos de ser artesanos y de trabajar de una forma libre a las fábricas, a los relojes, al control horario, la productividad, y ahora tenemos la oportunidad de otro cambio de modelo, porque todo ese control que al final es que nos hemos hecho un poco esclavos de las máquinas, porque tenemos que estar alimentando a las máquinas y nos hemos convertido un poco en máquinas, nos podemos desprender de ese control, pero ese control tiene que ser sustituido por responsabilidad y eso no es nada fácil. Entonces, tienes que ser mucho más responsable para que sin control siga funcionando el sistema, pero el sistema del control para mí ha muerto porque el control de una máquina de la revolución industrial ya lo hacen otros robots, o sea, hoy en día todo eso está superado, lo que pasa es que todavía no nos hemos dado cuenta y seguimos haciendo cosas que realmente pueden hacer las máquinas. Y además lo hacen mucho mejor porque la inteligencia de control o los sistemas de seguimiento de objetivos, digamos, no tienen chicos favoritos, ¿no? Y no tienen criterios de subjetividad, ¿no? Entonces, de hecho, muchísimas veces, con todos creo que he hablado alguna vez de decir que ¿te gustaría que tu jefe fuera un robot? Sí, sin duda, porque para que me haga estos líos prefiero que sea un algoritmo, ¿no? Claro, es que todo este cambio de modelo, para mí lo que desaparecen son el modelo de jefes que teníamos. O sea que si delegas y al final las personas son responsables y hay alguien que sea el jefe, llámale como quieras, pero que ayuda a coordinar o hace de unión entre todas las piezas, al final el jefe tradicional de control y de supervisión del trabajo, pues realmente poco valor aporta. Entonces, por eso es un cambio muy importante de modelo, igual que antes del siglo XVIII, pues los jefes prácticamente no existían, ¿no? Cada uno trabajaba en su cosa y luego, pues al final los productos salían, ¿no? Y ahora tenemos que convertir este nuevo modelo en que cada uno seamos más responsables, que perdamos la parte de control, que a mucha gente está muy apegada al control y por eso mucha de la frustración del teletrabajo y dices, no, pues yo prefiero mi horario, prefiero mis tareas aquí claras y no me hagas pensar y estar innovando o estar tal. Entonces, todo eso es una readaptación de personas que no es nada fácil. No es nada fácil. A unas es más inmediato y a otras les va a costar mucho más adaptarse. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Qué les decimos? Bueno, yo en la parte, yo tengo la parte del teletrabajo que la he vivido desde hace muchos años y luego la parte más de supervisión, ¿no? Entonces yo en la de los cambios de las personas no me atrevo a dar muchos consejos porque yo en Comefruta tengo un equipo ya de bastantes personas y tal, pero lo que he ido es a buscar a gente que era afín a este modelo, o sea que he ido a hacerlo fácil, ¿no? En lugar de a formar o a construir a personas con ese hábito, a coger las personas que ya eran o que tenían esas aptitudes o habían desarrollado esa capacidad. Bueno, José Luis, pero eso no es trampa, quiero decir, eso es inteligencia. Al final dices, ¿cómo se cambia una organización? Esto lo pregunta mucho la gente, ¿no? ¿Cómo se cambia una organización? Y aquí todos tenéis experiencia de gestión del cambio. Al final, tú tienes que asumir que hay un porcentaje de gente que no puedes cambiar, que lo único que puedes hacer es aislarla y olvidarte. Y desde luego no te puedes focalizar en los protestones, porque esos no van a cambiar, hagas lo que hagas, ¿no? Pero igual que están los protestones que son un 10%, los negacionistas de todo, están los early adopters que se apuntan a todo con tal de que se lo cuentes con un cierto espíritu y un cierto entusiasmo, ¿no? Y que yo estoy absolutamente convencida de que lo habéis dicho, o sea, el cambio solo se produce cuando las personas toman conciencia, y este sería también un gran mensaje de la sesión de hoy, que esto no lo tienen que hacer los jefes lo harán los que puedan, igual que los curritos lo estamos haciendo los que podemos, ¿no? Y que lo tenemos que hacer entre todos, ¿no? Que no es responsabilidad de uno y de otro, que una de las primeras cosas que cambia en el teletrabajo es que tú empiezas a ser tu microjefe para todo lo bueno y para lo malo. Entonces, estos early adopters que te ayudan, esto es algo que María Ángeles y yo hemos hablado muchísimo
muchísimo, ¿no? No, esto se lo vamos a contar a Esteban, que está en Valencia, y que Esteban ya que se curre a los de Valencia. Porque necesitas aliados, ¿no? No puedes estar todo el día luchando contra los elementos tú solo, ¿o sí? Claro, ¿Qué no, decís? necesitas aliados, pero necesitas también una organización y unos procedimientos de trabajo que permitan esa forma de trabajar, porque si no, incluso José las Luis, te personas hemos con perdido. ¿Puedes repetir? Decía que necesitas aliados, pero necesitas también los procedimientos y la organización que permita esta forma de trabajar, ¿no? Entonces yo eso, sí, en los últimos 10 años he ido aprendiendo mucho, he ido construyendo una empresa que permita el teletrabajo, y no solo en la parte que ve la gente más fácil. Dice, bueno, es que vosotros sois un e-commerce, vendéis online, entonces todo puede ser online y todo puede ser remoto. Para mí, todos los que trabajamos en Comefruta, incluso los que están recogiendo la fruta o los que están repartiéndola o los que están preparando los pedidos, que son cosas físicas, para mí es el modelo del trabajo en remoto, porque ninguno tiene un jefe delante suyo. Yo tengo gente de preparación de pedidos que vienen de Seur o de otras empresas que estaban haciendo picking, y ahí tenían capataces, jefes. Aquí cada uno es su jefe, cada uno se mide contra los pedidos que hace, la valoración del cliente y los fallos que comete él. Entonces, esos son sus indicadores y cada semana se repasan. Para mí ese es el modelo, es que cada uno tiene la responsabilidad de hacer un buen trabajo. Y si no, al final de la semana va a ver que sus indicadores no cumplen. No va a tener un jefe diciéndole, oye, no, que te has equivocado aquí o que esto lo tienes que hacer de otra forma. Entonces, ese es el cambio de modelo que a veces cuesta, pero tienes una organización también que impulse ese cambio y que te dé las herramientas para poder implementarlo. Ya sabes, José Luis, que yo soy de la de, oye, esto es responsabilidad de todos y los procedimientos los tenemos que crear entre todos. Si el jefe te los pone encima de la mesa, fenomenal, dile cuáles son tus peros, y si no te los pone, pídeselos. Y si se los pides y no te los pone, hazle una propuesta y que la modifique él y que ponga él sus peros, ¿no? Juan, esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? ¿Cómo se cambian las organizaciones, ¿no? ¿Dónde está la pescadilla que se muerde la cola? Porque yo de lo que no trago es el de hay que esperar a que esto suceda, ¿no? Eso tú que estás en contacto con nuevos modelos de trabajo y con nuevos modelos de contratación de gente, con nuevos modelos de onboarding de gente nueva, ¿no? Hombre, yo considero, Virginia, que hay que involucrar a toda la organización en el cambio, que muchas veces los problemas vienen porque se implementan cosas sin preguntar a la gente si es lo que necesitan, si es lo que quieren. Entonces muchas veces ocurre esto, ¿no? Tenemos que involucrarlos, y esto hay que hacerlo con una dirección estratégica de decir, bueno, ¿cómo podemos involucrar? Porque obviamente los cambios no son de un día para otro, hay que hacer una serie de giros o de adaptaciones. Hay que tirar mucho también de esos embajadores internos que tenemos, que tú los has comentado, que siempre tienen ganas de colaborar. Creo que esos nos tienen que ayudar a que el mensaje cale en el resto de la organización. Son esos embajadores de marca que venden de manera innata la organización y el proyecto porque creen en él. Entonces yo creo que hay que apoyarse en ellos para llegar mucho más a expandir el cambio. Y luego yo creo que también hay que empezar por lo que está cerca de ti, porque muchas veces consideramos que el cambio tiene que ser, bueno, pues empieza primero por tu departamento, por tu área, y poco a poco vas haciendo que ese pequeño cambio sea más grande, porque parece que el cambio tiene que ser de la cúpula directiva o de la empresa, pero no olvidemos que la empresa somos todos, y al final, claro, el que una empresa sea mejor o peor, colaboramos todos porque sea buena o sea peor, ¿no? Porque muchas veces siempre los demás son los culpables y nunca te vas a focalizar en que el culpable seas tú, porque siempre tendemos a ser autoindulgentes. Entonces, bueno, yo creo que por ahí debemos de ir. Oye, y hablando un poco de lo difícil, ¿no?, que es cambiar las cosas, decía José Luis, hacen falta unos procedimientos. Yo soy de las que opino de que los tenemos que construir entre todos, que todos tenemos una responsabilidad educativa, pero hay otro ingrediente para mí básico en todo este tema de la transformación digital, porque lo vivimos ahora, pero en general de todo el concepto de cambio. Algo que con María Ángeles y con Robert, ¿no?, ahí hemos tragado cafés hablando del tema, y es el tema de la actitud, ¿no?, del positivismo, del humor, del buen rollo y del mal rollo también, de ser capaz de decir, oye,
a ti esto te va a parecer muy sota caballo rey, perdona que te lo diga con todo el cariño, pero a mí esto me sienta como un tiro, ¿no? Tenemos que hablar más, tenemos que reírnos más. Dicho de otra manera, sin hablar y sin reírnos, ¿podemos hacer esto? Es que yo creo que no, yo ahora soy firme defensora del humor en el trabajo, porque es que yo creo que al final, si no las situaciones, y sobre todo también por la cohesión que genera. Cuando yo hablaba un poco también de que necesitas ese unirte, ese crear equipo, el tener ideas, va un poco por ahí. O sea, esa conversación con los demás, que sea de humor, que sea de charlar, que sea de compartir experiencias, hace que al final todos estemos más abiertos, más receptivos y que al final las cosas funcionen. Y yo creo que ahí es necesario un rol. Antes hablamos del rol de la organización, también se necesita no solo del líder o de culturalmente, tiene que haber un dinamizador del equipo, por decir de alguna manera, que nos vaya llevando y moviendo a todos. Tú que eres de baloncesto, María Ángeles, una cheerleader, un cheerleader. Un cheerleader, yo creo que es necesario, ¿no? Nosotros tenemos a nuestra Anita que nos lo claro, hacía. por eso te digo. Entonces, es verdad que es A un nuestra papel querida Maganto. claro, que es verdad que lo necesitas, porque es una persona que es la que hace que todo el equipo fluya, porque en un momento determinado te facilita la vida, porque y a lo mejor no es que sea un líder, pero sí que te hace que tú puedas estar mucho más cómodo y que las dinámicas de equipo y que todos nos entendamos mejor, empaticemos, te genera eventos, fiestas, lo que sea, ¿no? Algún tipo de... Yo creo que ese papel también es muy clave en estos días. Y sobre todo ahora que tú estás en la distancia y más solo, el montar saraos así para que entre todos nos podamos ver, yo creo que socializa muchísimo, ¿no? Y los correos estos con un montón de emoticonos de vez en cuando, ¿eh? Y estas cosas así yo creo que animan también. Robert, ¿tú qué dices? ¿No? Que eres también el elemento que siempre, a mí desde luego Robert siempre me baja los humos, ¿no? Y cuando yo digo, esto es intolerable, me dice, Flow, Virginia, Flow, ¿no? Por eso te pregunto a ti, ¿no? Porque quizás las personas que habéis tenido ese carácter, ¿no? De siempre, yo creo que la gente solo cambia por dos cosas, porque no le quedan más narices, ¿no? Y aquí lo hemos visto en el teletrabajo, pero podemos tener miles de ejemplos de la historia. El otro día leía un libro que dice, joder, estaban justo en la víspera de todo el follón de los judíos y tal, dices, si es que los judíos además tenían un montón de dinero, ¿no? Y podían, bueno, muchos, ¿no? Podían irse donde quisieran, de hecho algunos se fueron, pero otros muchos se quedaron porque no se creyeron en ningún momento lo que iba a pasar, ¿no? Y la novela que leía lo reflejaba muy bien. Entonces dices, es que lo estamos viendo que viene el chorro de agua por la puerta y es que no nos lo creemos, ¿no? Entonces las personas solo cambian en mi esto por dos cosas, o porque no les queda más remedio o porque están absolutamente convencidas, ¿no? Y ahí pues Robert siempre cuenta lo de las ranas, ¿no? Que ahora nos lo cuenta Robert. Pero al final, para estar absolutamente convencido, tienes que tener unos argumentos, pero ya todos los que nos dedicamos a la venta sabemos que los argumentos racionales no mueven, los de miedo tampoco mueven, al final lo que mueve es la ilusión, ¿no? Las ganas y el decir, oye, y es que esto lo tengo que hacer yo, ¿por qué tengo que esperar a que vengan otros y lo hagan cuando yo realmente creo que esto es bueno para mí, ¿no? Robert. Sí, es así. O sea, lo de las ranas que comentabas es la fábula esta de una rana que la pones en un caldero, ¿no? De agua y está la rana tan feliz y luego pones el caldero en el fuego y lo vas subiendo la temperatura poquito a poquito y la rana realmente pues está calentita, pero si lo subes gradualmente a la temperatura, pues la pobre no se da cuenta y cuando quiere recordar la temperatura ha llegado a no sé cuántos grados y la pobre rana se muere, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que decías. Los cambios, quizá el COVID ahora es al contrario, ¿no? Si nosotros somos las ranas, nos han pegado un fogonazo ahí y se ha calentado el agua muy rápido. Pero no es lo habitual, ¿no? Los cambios yo creo que son bastante graduales. Una cosa es que tú veas hay elementos que sí que son catalizadores, impulsan el cambio, pero en general yo creo que es todo bastante gradual. Entonces yo sí que soy muy, muy partidario por ejemplo, de la formación continua, ¿no? Del estar continuamente, un poco enlazando con lo que decías al principio, Virginia, de sacar tiempo en cualquier circunstancia para
no descuidar tu formación, tu preparación, ¿no? Pero la formación es hacer cursos, es hacer más no, cursos, no, o a lo mejor la formación leer. es decir, me voy a apuntar el proyecto que están haciendo estos, que piden un no sé qué, Efectivamente. para que yo ya de rebote luego convenzo a mi jefe y digo, oye, me voy a dedicar un poquitito de tiempo a esto, ¿no? Tenemos una pregunta, Maite, te vemos, ahora te contestamos. ¿Es hacer cursos la formación? No, que va. Esto es, hablamos de formación continua, ¿no? Hablamos de seguir a alguien que te parezca interesante lo que cuenta en redes sociales y leer los tweets, ¿no? Que al final son una frase cortita o lo que escriban en LinkedIn o donde sea, ¿no? Yo creo que la base de la formación es aprender de los demás, ¿no? Y aquí lo uno con lo que estamos diciendo de los catalizadores del cambio y demás. Yo creo que esto son importantes esos catalizadores del cambio, esas personas que tiren de los demás. Hay que ser conscientes de que los cambios son poco a poco, ¿no? Normalmente, pero sin pausa, ¿no? Es decir, esto del teletrabajo ha llegado para quedarse, ¿de acuerdo? Nos hemos tenido que adaptar rápidamente, pero que se aposente todo y que al final se asienten los procedimientos y esa empresa que no quería poco a poco ya se dé cuenta de que efectivamente es necesario dar teletrabajo a la gente porque si no se va a ir y a otro sitio donde sí que lo tenga. Hay que ir, yo creo que un poco pasito a pasito, pues lo primero comprar los equipos, las herramientas, establecer unas mecánicas de trabajo. Es un poco como yo lo veo, ¿no? La gradualidad de estos cambios, ¿no? El ir poco a poco y no perder la cabeza y no agobiarse si el primer día no ha funcionado todo como tú esperabas. De hecho, se aprende más cuando no funciona. Oye, chicos, gracias. Yo quería ser un poco respetuosa con el horario, pero vamos, que todos estamos aquí para lo que os apetezca a todos los demás. Nos queríamos dar la chapa. Oye, Maite, estoy mirando el chat y nos está contando que es gerente de un proyecto, que ahora te vas a morir, Maite. Y Juan, tú no sé si estás viendo el chat, pero es gerente de un grupo de desarrollo rural de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas. Y ahora es cuando viene, que te digo que esto no está preparado, pero que mis abuelos son de Luna, una de las 5 villas, y que he pasado todos los veranos de mi vida en Luna. Así que, Maite, hablamos de esto, me dejas tus datos y te llamo y esto me lo cuentas porque me hace muchísima ilusión. Maite ¿crees que dice, ¿creéis como nosotros que hay una tendencia hacia lo rural, que el teletrabajo facilita? Yo creo que aquí levanta la mano el que piense que sí, ¿no? Pero no solo a lo rural, sino a cualquier forma de vida que te apetezca o que te apetezca fomentar. Yo soy medio maña y medio canaria, y en Canarias también están trabajando para convertir Canarias en un centro de teletrabajo. Así que Maite nos ha dejado aquí, muchas gracias, Maite. A mí me hace muchísima ilusión porque de verdad que es una casualidad, ¿no? Que nos dejes tu proyecto, le echamos un vistazo. Los participantes, yo no sé, entiendo que podéis poner el micro y hablar si os apetece, más que poner, o además de poner el en el chat. Dice Cristina, ¿cuál sería el consejo clave para poner en la puerta de la nevera y poder verlo a todas horas? ¿Qué le decimos a Cristina? ¿Alguien se anima? Incluido algunos de los que estáis escuchando, porque aquí nadie sabe más que nadie. Todos hemos tenido nuestra experiencia y de todas las experiencias se aprende. De hecho, he dicho que no iba a hablar de mi libro y no voy a hacerlo, pero lo escribí y estas personas que están aquí me ayudaron porque en el fondo, ¿por qué estas y no otras? Porque con ellas he tenido experiencias buenas y no tan buenas que me han hecho, que nos han hecho a todos pues un poco ir creciendo, ¿no? Entonces, ¿alguien le da este consejo a Cristina? Yo diría que flexibilidad, pero a la vez también cumplimiento de franjas horarias, ¿no? Ser flexible con esas franjas, pero también cumplirlas. Es decir, bueno, dividirte el tiempo por proyectos o por tareas, con la flexibilidad obvia que hay que tener, porque a veces surgen urgencias,
pero yo creo que esto es fundamental para no dispersarte. Yo hablo en el libro hablo de una cosa que llamamos nosotros trabajo asíncrono y ventanas de disponibilidad. Y dicho así, parece que ese libro va a estar lleno de palabrejos, pero es una cosa muy simple. Es decir, tú di más o menos en qué horas vas a estar disponibles por los canales, digamos, de fácil acceso y luego, pues oye, ten siempre tu backup. Yo tenía una jefa que era un poco desastrosa en su comunicación y yo le decía, pero Asun, es que, o sea, desastrosa no, era como muy desordenada, tenía otros horarios diferentes a mí, ¿no? Y encontramos un método maravilloso. Yo le decía, Asun, cuando yo te ponga esta palabra en el correo, me da igual cuántos tengas por delante. Yo te iré mandando correos para que tú estés enterada, pero cuando el asunto del carreo, además era una palabra tonta, ahora ni siquiera me recuerdo, era algo así como token o una palabra que ni venía a cuento ni nada, ¿no? Ni siquiera léelo, ¿no? Entonces, pues buscamos nuestro medio, ¿no? Quizás una de las grandes ventajas del teletrabajo, y eso lo sabéis todos muy bien, es que no hace falta que estemos todos trabajando a la vez. Lo que hace falta es que trabajemos todos en el mismo sitio y que las cosas estén disponibles siempre, que yo no te tenga que llamar para preguntarte que dónde está el fichero, porque si a mí me surge una urgencia a las 10 de la noche y existe un contexto de trabajo del que yo puedo tirar, como si existiera nuestra Wikipedia de todo, muy probablemente yo no tengo que llamar a nadie. Y si tengo que llamar a alguien es porque se ha caído el mundo, cosa que solo sucede una vez cada 10 años. Entonces, estoy de acuerdo contigo, flexibilidad y puntualizaría eso que dices diciendo, oye, tú di en qué horas vas a estar disponible sentado al ordenador, por así decirlo, sea cual sea tu actividad, y ten otro canal de urgencias, ¿no? Y sobre todo ten algo que te haga que las urgencias no te necesiten. Pero si esto además es una ventaja para todos, ¿a quién le gusta que le llamen en vacaciones o fuera de su horario? A nadie, absolutamente. Bueno, hay algunos que sí que les gusta porque así se hacen los salvadores de la patria, pero en general a la gente normal no nos gusta, ¿no? Así que, ¿quién más? ¿Quién más le da el consejo a Cristina? Otro consejo, al mío quizá es muy desde el punto de vista del empresario, pero creo que igual en una empresa grande es más difícil de ver. Pero yo creo que tenemos que pensar en qué podemos hacer nosotros por la empresa, porque al final la empresa tiene que ser un vehículo para hacernos felices, con lo que hacemos en el día a día, hacer lo que nos gusta y que nos dé un dinero para vivir. Pero si pensamos en la subsistencia de esa empresa, probablemente esa empresa será viable. Si pensamos en nosotros, en cómo voy a hacerlo mejor, tal, entonces, o voy a sacar más dinero, probablemente el sistema, ya digo que en una empresa grande es más difícil de ver, pero en empresas pequeñas se ve muy bien, el sistema funciona y al final la empresa es rentable porque si no, no funciona el sistema y los trabajadores viven mejor, o sea, los que están trabajando para esa empresa. Entonces creo que hay que darle un poco la vuelta a la tortilla porque el modelo actual suele ser más bien el inverso, ¿no? Cristina, ¿te gustan estas frases para tu nevera? Yo te pondría esa que comentaba antes de que el hábito no hace al monje, que al monje lo hacen sus hábitos y que para que esos hábitos te hagan feliz, tus hábitos tienen que ir casando con tu forma de ser, con lo que aspiras en la vida y desde luego, pues oye, pues tendrás que hablar con el padre prior y decirle, pues oye, que es que eso que había pensado que era una idea buenísima y que se lleva haciendo tantos años, pues que igual se puede hacer mejor de otra manera. Yo creo que tenemos que desarrollar nuevas prácticas, pero sobre todo una nueva mentalidad para sintonizarla con esto que está cambiando lo que hacemos y que en definitiva está cambiando lo que somos. Esto no es la primera vez que sucede, ¿no? El teléfono y la máquina de escribir ya inventaron a las secretarias y con ellas un nuevo tipo y una forma de vida para la mujer de principios del siglo pasado. Bueno, pues veámoslo así, ¿no? Veámoslo como que estas herramientas que nos permiten trabajar sin sentarnos juntos nos están dando la posibilidad de inventar un nuevo tipo de vida y que como os decía antes, sería de tontos no aprovecharlas. ¿Más preguntas? Bueno, Virginia, hemos venido a hablar de tu libro, ¿no? Bueno, ya sabes que yo soy muy extrovertida, pero en el fondo soy muy tímida. Bueno, mira, os lo voy a enseñar. Disfruta teletrabajando. ¿Dónde lo podemos comprar? ¿Dónde se compran las cosas hoy, Juan?
Creo que en Amazon. En Amazon, pues en Amazon. Y como dicen, y yo que me dedico al marketing digital, lo llevo súper a raya, esto de que un comentario es la mejor propina y el mejor agradecimiento en la era digital, yo os diría que si os apetece lo compréis, pero sí que si os gusta, sobre todo que lo digáis, que lo comentéis en Amazon o en las redes sociales. Hay por aquí una mano levantada. Elena Torralba. Elena, está por aquí Mónica, compañera nuestra también, que dice, enhorabuena Virginia, soy Mónica, aunque aparezco con la cuenta de su marido. Y Mónica, como en la radio, aprovecha para saludar a Juan y a Roberto. Venga, muchas pues gracias, Mónica, por estar cámara. ahí. Hola, un besito. Hola. Un besito muy fuerte a todos, a José Luis, que hace muchos años que le conozco y hace muchos años que no lo veía. Sobre todo a Virginia darle la enhorabuena por el libro, que me consta que desde luego ha hecho un trabajazo tremendo, reflejando un poco ese sentir que se ha acelerado con el COVID, ¿no? Y que, como decía ella, los que llevábamos trabajando muchos años con esta metodología ya estábamos adaptados, pero la adaptación tan forzada, ¿no? de esos que no querían, pues ha sido mucho más dramática. Y solamente quería añadir un comentario. Preguntaba una persona sobre el entorno rural. Yo en los últimos 2 años he trabajado en Fundación Telefónica y he trabajado mucho con la fundación, con Alma Natura. Alma Natura se dedica al entorno rural y, de hecho, de todas las fundaciones con las que yo hablé en el confinamiento para ver qué necesidades tenían para abordarlo, Alma Natura fue la única que me dijo: Mónica, no tenemos ningún problema porque todos nuestros programas estaban pensados para que fueran digitales y para ayudar a la gente a digitalizarse. Maite nos está poniendo en el chat, Mónica, que conoce el proyecto y que le parece muy bueno. Sí, o sea, lo que yo he hablado con ellos es que sí, se ha potenciado muchísimo y yo creo que también las cifras empiezan a ser notables, ¿no? En muchos pueblos han recuperado población, ¿no? Y mucha gente se ha planteado cambiar su estilo de vida por completo, ¿no? Y yo creo que eso será de las cosas que el teletrabajo, que nos decían hace mucho tiempo, ¿no? Que haría que las personas volvieran a los pueblos. Yo creo que es un efecto que sí que hemos visto en este año de pandemia. ¿Qué parte de esa evolución hacia los pueblos se va a mantener? No lo sé, pero yo creo que va a quedarse. Hombre, ahí nos queda pendiente la telemancipación de los adolescentes, que a estos no te los llevas a un pueblo ni para atrás, pero creo que es otra de las tareas pendientes, ¿no? La telepaternidad, ¿no? Oye, gracias, Mónica. Tenemos aquí a Elena, que nos quiere... Un besito, muchas gracias por estar. Elena, no sé si quieres escribir en el chat o tienes que quitar tu audio para hablar. Te damos paso. Elena Torralba. Hola. Hola, buenas tardes, Elena. ¿Me oyes, Virginia? Sí, claro. Vale. Nada, pues oye, buenas tardes. Lo primero, y agradeceros todas vuestras aportaciones porque me parece muy interesante la visión global que nos dais, sobre todo desde el punto de vista de vosotros que ya lleváis mucho tiempo trabajando en un entorno digital, y para los que nos hemos incorporado más tarde, pues la verdad es que nos parece muy interesante. Y mi pregunta sería, ¿qué consejos nos daríais para mejorar en nuestro nivel de empatía digital? Gracias, Elena. ¿Quién se anima a contestar esto? Me toca a mí, es que me hacéis trabajar mucho. Oye, nosotros muchos venimos, y José Luis, el primero, como decía al principio, es una de las personas que más sabe de e-commerce, casi yo diría de España, por lo menos. Venimos un poco del mundo del marketing digital y aquí creo que lo primero para ser más empático en medios digitales es ser más empático en general. Es decir, hablar menos, escuchar más y tener un poco esa sensibilidad, ¿no? Los que llevamos muchos años trabajando en proyectos con clientes y Juan, que lleva muchos años trabajando en proyectos con personas, todos sabemos que lo importante no es lo que la gente te dice, sino lo que no te dice. Porque cuando un cliente te viene o una persona te dice, yo es que lo que necesito es no sé qué, cuando hablas un poco te das cuenta que no necesita eso, que necesita otra cosa y que muy probablemente tiene sus puntos negros, por así decirlo, mal formulados. Entonces, yo aquí el consejo es que nos acerquemos todos con cariño al marketing digital, porque mira, el marketing digital nos enseña a captar la atención
de alguien a quien no conoces, ¿no? Punto importante. El marketing digital nos enseña a distribuir mensajes que están muy basados en el valor, en la información o incluso en el entretenimiento, pero muy centrados en el valor. El marketing digital nos ha enseñado cómo gestionar las emociones de las personas y cómo, si tú quieres transmitir una imagen de alegría, ¿no? Pues unos ruidos, unas risas de fondo ayudan muchísimo, ¿no? Dices, si no le voy a mandar a mi jefe un mail con risas. Bueno, no, pero te lo puedes pensar, ¿no? Y a lo mejor tú no llegas a las risas, o sí llegas a las risas, pero desde luego vas a llegar a las caritas sonrientes, ¿no? Entonces dices, ¿cómo le voy a mandar a mi jefe un mail con caritas? Pues a veces las caritas son necesarias, sobre todo cuando no tienes claro si una frase se va a interpretar bien o mal, ¿no? Y del marketing digital, en ese sentido, podemos aprender mucho. Hay elementos que los marketingianos digitales sabemos que ayudan a la acción, porque al final tú cuando te comunicas con la gente, cuando tienes interacciones con la gente, solo quieres dos cosas, o que se enteren de algo o que hagan algo. Y bueno, pues ahí hay técnicas como por ejemplo la técnica del call to action, es decir, cuántas cosas nos encontramos, cuántos mails, cuántos comunicados que dices, este tío que me ha metido un rollo de la muerte, pero ¿qué quiere que haga? Y al final es tan simple como pintar un recuadro al final y decir, léete el informe, pásaselo al director y busca sus comentarios, yo qué sé, ¿no? Entonces técnicas como el call to action, las infografías, ¿no? Pues yo tengo por aquí también hoy alguien, gente que ha tenido responsabilidades directivas sobre mí, dices, pues si no me lees te lo voy a pintar. Y entonces para eso está el PowerPoint con 1000 herramientas sencillas, ¿no? De hacer un esmanar con 3 bolitas y de 3 colores y con negrita, y si no, pues te mandaré un vídeo. Entonces, yo el consejo es lo primero, ser más empático, preguntar mucho más, hacer preguntas abiertas de ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Hasta que el otro saque lo que realmente lleva adentro, ¿no? Creo que ahí nos tenemos que convertir todos en asesores, ¿no? Y ver a cada una de las personas que interactúa con nosotros en nuestro día a día, tanto sean internas, estén a nuestro nivel o estén más arriba o estén más abajo o sean clientes, les tenemos que ver a todos como un cliente, ¿no? Y aquí algo que siempre dice mi amiga Dana es lo que nunca falla es trabajar para el cliente. ¿Qué quiere tu cliente? Tu cliente, ¿te has enterado de lo que quiere tu cliente? Entonces, para ser más empáticos, a la gente no le importas tú, le importan sus dolores de cabeza. Entonces, deja de hablar de lo guays que son tus pastillas y de los premios que tiene tu laboratorio. O sea, dile dónde las puede comprar. Y ya está. Y no hay más tutía. ¿Qué, Juan hace mucho así? Juan, ¿tú qué dices? Sí, a ver, yo creo que tenemos que escuchar más. La empatía al final, muchas veces el problema es que oímos en vez de escuchar. Entonces yo creo que no solo tenemos que escuchar el mensaje verbal, sino el no verbal. O sea, ver un poco todo el escenario y tener también paciencia. Obviamente, al final hay veces que cuesta entender lo que otro precisa, pero si te precipitas, igual le ofreces cosas que no es lo que necesita o quiere y lo puedes perder o puedes... Entonces yo creo que está muy bien lo que comentas. Para escuchar el lenguaje no verbal, una herramienta que yo recomiendo es el chat, porque el lenguaje no verbal en los Zooms y esto, pues a veces se pierde, pero el chat, la típica, pero si ya se lo he dicho, ¿por qué me lo pregunta otra vez? ¿No? Porque te está sacando más cosas, ¿no? Entonces el chat se presta mucho a esta conversación rápida del y qué más, y qué más, y qué más, ¿no? José Luis, María Ángeles, ¿qué queréis añadir yo, algo? sobre todo que hay que dedicar tiempo, sobre todo cuando estás trabajando cada uno desde su sitio, tener tu ritual o tu ceremonia para tener esos espacios para escuchar y para conversar, que muchas veces nos olvidamos de ellos, que en la dinámica de que tú estás trabajando solo te quedas ahí, y yo creo que sí que es necesario agendar esa, pues oye, el café virtual, esa máquina de café virtual que digo yo, venga, máquina de café, o bueno, nosotros con Virginia, venga, reunión de chicas. Las chicas del cable, las chicas del reunión cable. de chicas del cable, ¿no? Pues sobre todo al cotilleo puro, nada de trabajar. Es cotilleo, no es trabajo, pero necesitas eso porque al final es la forma de conocer a los demás, de conocer lo que le motiva, de conocer lo que le mueve y tener esa empatía. O sea, yo para escuchar necesitas generar ese clima de confianza y entonces muchas veces y sobre todo ahora en estos entornos es necesario forzar ese tipo de tiempo que yo creo que es muy útil, que es el que normalmente tendríamos en la máquina de café, ¿no? Y eso, José Luis, los jefes doble, ¿no?
O los jefes tienen que dejar de trabajar, porque yo soy de las que piensa que los jefes tienen que dejar de trabajar, que no pueden ponerse a trabajar y a gestionar a la vez, que si ya era difícil y ya era poco productivo cuando estábamos en la oficina, ahora que no estamos, el jefe tiene que delegar todas sus tareas, hacer cero y dedicarse precisamente a crear esos espacios y a negociar esos objetivos, a buscar esas maneras de poner esas reglas. ¿Tú cómo lo ves? Yo veo que el jefe tiene que poner los indicadores básicos del negocio por el que medir a cada uno, eso es una tarea importante del jefe, y otra, que es la que lleva más tiempo, es apoyar al equipo. Y ese, si tienes un equipo de 5, yo ya normalmente estoy saturado con el trabajo que me dan, con lo cual no sé cómo hacen esos que tienen 50 o 100 personas. A la que tengo 5 ya digo, mira, tú eres el jefe de estos otros 2, otros 3, porque yo ya no doy abasto para gestionar a más gente. Y bueno, pues ahí la conclusión es que a esto hay que dedicarle tiempo, que esto no sucede como, o sea, que es lo que decíamos antes, que si tú no haces nada, lo que pasa es que las partículas se dispersan y nos desconectamos, nos desapegamos y que entonces, pues que hace falta un pegamento, ¿no? Y que desde luego el jefe lo tiene que poner, pero contestando a tu pregunta, Elena, apoyándonos en todas las técnicas posibles, tenemos nosotros también que facilitarle la tarea, ¿no? Y tenemos que contar mejor las cosas, tenemos que, ante la duda, poner nuestras caritas sonrientes para asegurarnos de que el tono en el que decimos las cosas también es el adecuado y oye, tenemos que aprender a simplificar, que nos encanta el rollo. Al sota caballo rey, sobre todo a pensar en el receptor, ¿no? De nuestra acción. Es una persona más analítica, quiere todos los datos, es que los datos le dan igual, lo único que le interesa es la conclusión, cómo es esa persona, para hacerle las cosas más a medida, ¿no? Yo creo que otra muy práctica y no tan fácil, pero que se puede hacer es ponerse una firma en el correo electrónico como la que tiene Virginia. No ¿Y sé cómo es si la que tengo yo? habéis visto. Sales de medio cuerpo y reflejando muy bien tu forma de ser, con una pizarra, pintando unos números y unas imágenes y tal. Eso transmite mucho lo que tú eres y mucha empatía y al final el correo electrónico lo ve casi todo el mundo con el que nos comunicamos. Igual nuestro Facebook o nuestro Twitter o tal, muchos no lo ven, pero el correo electrónico todos. Y ahí la firma cada vez que abres su correo, ves la imagen de Virginia. Ah, pues mira, no había caído. Yo lo hice más por un tema estético, pero como decía Juan, quizás es un buen sitio para decir, oye, yo estoy sentada al PC de 11 a 3, pero el resto del tiempo, y solo si se cae el mundo, el resto del tiempo, como también hace María Ángeles, escríbeme, pero no esperes que te conteste hoy, sino mañana. Y si se cae el mundo, aquí está mi teléfono, ¿no? Bueno, no sé. ¿Tenéis más preguntas? ¿Hay más preguntas en el chat? Estáis todos muy callados. Habíamos dicho que íbamos a romper las barreras de lo digital. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere preguntar algo? ¿Quiere negar algo de lo que hemos dicho? Bueno, pues no sé. Los que estáis más obligados a hablar porque os he liado, ¿nos dais un cierre? Hombre, yo diría que animaría a la gente a comprar Disfruta teletrabajando, porque Esto es mi Juan, es un libro muy ameno y muy práctico que te enseña cosas y te procedimenta de manera muy clara, con ejemplos y de una manera muy pautada la forma de lo que es teletrabajar, que yo creo que también eso es una de las cosas que sorprende, ¿no? Que tú lo englobas en muchas cosas. Entonces, bueno, yo creo que al final es una buena herramienta para aquellas personas que no están tan habituadas al teletrabajo, aunque también le puede servir útilmente al que ya teletrabaja. Gracias, Juan. ¿Ves? ¿Alguien duda de por qué no me hace falta ver a este tío para trabajar con él? Los demás, ¿qué decís? Robert, ¿cuál es tu cierre de la sesión? Es decir, ¿qué le dices a la gente que está preocupado por mejorar su empatía digital, que se quiere llevar una sola cosa para empezar, ¿no? Pues nada, yo creo que es muy importante no abandonar o no olvidar el factor humano, el factor emocional, ¿no? En esto a pesar de que estemos trabajando, ¿no? Lo que hemos comentado de estos cafés virtuales o empezar las reuniones desde el lunes 10 minutos comentando la jornada de fútbol
del día anterior, pues cada uno lo que le guste, depende de las afinidades que tengas con el equipo, y yo creo que eso es fundamental, ¿no? No abandonar el factor emocional y no agobiarse por el decir, bueno, ahora pues, tengo una herramienta que no conozco o tengo un nuevo procedimiento que no conozco, porque es muy sencillo adaptarse a la nueva normalidad, ¿no? Vamos a ver. Muy sencillo en lo físico, es un poco más complicado Sí, en sí, lo sí, emocional, muy- ¿no? Por eso creo que el trabajo debe ir fundamentalmente a la parte emocional. María Ángeles. No, pues yo aquí es atreverse, atreverse y atreverse. O sea, ir paso a paso, no un poco como ha dicho Robert, no agobiarse. Y bueno, esto ha venido para quedarse, nos guste o no nos guste. Yo creo que esto ya lo tenemos aquí, lo vamos a tener que hacer. Y entonces, pues es ir parte de donde tú te sientes mejor o más cómodo y empieza a desarrollarlo a partir de ahí. Yo creo que eso es un poco, busca esa fortaleza donde tú te sientes, pues si se te da bien comunicarte, empieza por ahí, si se te da bien ser organizado y esto empieza por ahí y sobre todo es poco a poco, paso a paso, pero no parar, ¿vale? Pero yo empezaría eso desde un poco lo que decíamos, reflexiona dónde te sientes mejor, más cómodo y pásalo al mundo virtual y empieza a cambiar cosas y ves en qué medida la herramienta te puede ayudar. Y sobre todo es un cambio mental, yo creo que es un poco de lo que nos queda aquí, un cambio cultural. Esa es muy buena, María Ángeles, o sea, lo de no, otra frase que odio, ¿no? Lo de tienes que salir de tu zona de confort. No, yo lo que voy a hacer es tratar de hacerla un poquillo más grande y que quepan más cosas, pero lo de ponerte a hacerlo difícil, ¿por qué haces lo difícil? Haz primero lo fácil, que eso además no solamente te saldrá mejor y te llevarás algún aplauso que otro, que ánimos. estimulan mucho y son muy necesarios, digamos lo que digamos, nos importan mucho y nos ayudan mucho, y luego si tienes ganas, pues ya te pones con lo difícil, ¿no? Porque hay tantas cosas por hacer que desde luego, ¿para qué vas a empezar por lo difícil? ¿Para que te salga mal, te frustres y entonces ya hasta aquí hemos llegado? Pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces empieza por lo que te sea de una manera más natural y cuando tengas los primeros aplausos y los primeros rendimientos, pues entonces ya dedicas una parte de los ingresos a invertir, ¿no? Que José Luis. Pues yo diría que a pesar de que muchos habrán llevado una mala experiencia con esto del teletrabajo y los que veníamos teletrabajar con esto del COVID y el teletrabajo, yo creo que ha sido una experiencia en general mala porque ha sido un teletrabajo obligado de alguna forma. Creo que es un mundo fascinante que tiene ventajas para el trabajador y para la empresa. O sea que se gana por las dos partes, lo único que lleva un proceso de adaptación. Nosotros llevamos 10 años en este modelo y todo el mundo quiere seguir en él. O sea, la empresa funciona mejor y los trabajadores están más contentos y nadie quiere irse a la oficina o a ese coworking que alquilamos durante un tiempo por un tema transitorio. O sea que es un win-win para todos y lo único es que hay que adaptarse y cambiar un poco el modelo para disfrutar de todos los beneficios. Esa también es muy buena y yo creo que es una cosa que nos engaña, ¿no? Dices, no, es que nos fuimos a casa el 11 de marzo y el 15 estábamos todos teletrabajando, tan fenomenal. Sí, porque estábamos cubriendo la parte de la eficiencia, pero la eficiencia ya no es suficiente en la era digital. Entonces, toda la parte de lo que es la relación y toda la parte de lo que es la generación de valor en una relación donde el escenario cambia, es lo que, como dice José Luis, no solo necesita un periodo de adaptación, sino que yo estoy convencida y con ese espíritu escrito el libro, necesita unas pautas claras, porque yo no sé a vosotros, pero a mí una de las cosas que peor me sienta en esta vida es que alguien me diga lo que debería hacer y que no me dé la más mínima pista de cómo empezar a hacerlo. Tampoco que me lo escriban de pe a pa, pero por lo menos que me dé 2 o 3 ideas, ¿no? Y esto es un poco el mensaje final y si no tenéis más preguntas, si os parece, con esto cerramos. El mensaje final es que la parte operativa se hace sola, se hace con mucha más agilidad y con mucho menos esfuerzo del que pensábamos y se nos está olvidando que con la parte operativa solo no llegamos. No llegamos porque ni nos va a sentar bien ni le va a sentar bien a la empresa, porque la empresa necesita gente creativa, gente colaborativa, gente innovadora y aunque muchas empresas ni siquiera todavía son capaces de procesar este tipo de actitudes y esto es una cosa que tenemos
tenemos que reconocer, esto será también como el tsunami del teletrabajo. Un día se darán cuenta de que no les queda otra y será todo de golpe, ¿no? Y tenemos que estar entrenados, porque los que vayamos ya en forma, pues oye, cogeremos las mejores sillas, ¿no? Y aquí el riesgo, como siempre, desde luego es no cambiar. Así que yo os animo a todos a que os toméis esto con entusiasmo y con método. Y bueno, y si os ayudan mis recetas aprendidas, estaré súper feliz de que me lo hagáis saber. Muchas gracias a todos, Elena. Bueno, muchas gracias a ti, Virginia. Me ha parecido una sesión súper agradable, muy interesante por todas vuestras experiencias, que la verdad es un gusto el poder haber contado con todos vosotros, porque según vais contando cosas, vosotros tenéis una experiencia de muchos años en todo esto, pero los que nos hemos puesto de repente con el jarro de agua fría, pues la verdad es que te ayuda un poco a entender y yo la verdad es que el motivo por el que está el teletrabajo no es bueno, pero creo que es una realidad que viene muy bien y que nos ayuda a todos también a relativizar y poder organizar nuestro trabajo y no ser esclavos y depender de una vorágine en la que te metes, y que esto te ayude un poco, como decías, Virginia, a ser dueño un poco de tu trabajo y de tu horario. Y sinceramente espero que se quede. Y para eso se queda, no tengas ninguna duda. Bueno, esto no depende de nosotros, ¿no? Sí. No bueno, depende de pues nosotros, porque te volverás a la escuela o no volverás, pero lo que no podrás elegir nunca es dónde estamos los demás. Y claro. eso, No, eso y es lo que una hay. oportunidad, desde luego, yo creo que nos iguala a todos, o por lo menos a todos, es verdad, los que tienen recursos tecnológicos, por lo tanto creo que también eso es una cosa importante, pero iguala el que puedas pues acceder a la enseñanza, a lo mejor si no te encuentras en una ciudad, o que puedas comunicarte con otras personas, hacer negocios y bueno, creo que, en fin, es una revolución, desde luego. Y bueno, pues yo estoy deseando ponerme a leer el libro. Y te agradezco muchísimo que hayas hecho toda esta reflexión para nosotros. Muchas gracias, Virginia, y a todos vosotros por contar vuestra experiencia. Os lo agradezco. Sí, pues, ¿ves cómo era más interesante hablar con ellos que hablar de mi libro? Sí, eso ya te lo decía yo. Bueno, oye, muchas gracias a todos los que estáis ahí. Habéis estado demasiado callados. Me hubiera gustado que nos hubierais dado un poco más de caña, pero bueno, aquí seguimos todos, estamos todos en LinkedIn y encantados de seguir comentando experiencias con todos vosotros. Así que nada, un beso y Hasta ¿qué más luego. os cuento? Hasta luego.